tal? Estamos en esta serie sobre Apocalipsis, donde estamos viendo cómo Apocalipsis se está desdoblando en tiempo real frente a nuestros propios ojos. Ha sido una serie que está muy interesante y muy necesaria, porque nos va haciendo pensar que indudablemente cada día estamos más y más cerca del rapto. Ok, está bien que la gente que no es salva, los no cristianos, pues duden de estas cosas, que el rapto ya va a suceder, que el fin del mundo está más cerca. Es entendible, está bien. Si los no salvos pues no lo quieren creer, está en su derecho. Ahora, está mal, muy mal, que salvos no lo vean por ningún lado. Ese sí es problema, eso sí es delicado, que no le dan importancia a este tema. Y sobre todo que al ver lo que está pasando, al meditar en todas estas cosas, no afecte sus vidas. Pareciera como que no anhelan que el Señor venga, como que allá en el fondo desean, no quiero que venga ahorita. No, yo no creo que venga ahorita, yo creo que faltan 100 años, falta un montón, pero que eso es lo que en el fondo desean en realidad. Bueno, ese es el tipo de resultados, uno de los tantos resultados que provoca el cristianismo progresista. Eso vamos a estar hablando hoy. Es ese tipo de cristianismo que está produciendo la peor cosecha de cristianos en toda la historia. En estos últimos días están saliendo nuevas cepas de malos cristianos. Así, nuevas cepas de malos cristianos. Pero bueno, así es como tenía que pasar. Es parte de las profecías, ¿no? Antes de que entremos en el tema, me gustaría hacer un poquito de ampliación de algo que mencioné la semana pasada. Tiene que ver en relación a esta piedra que aparece en esta foto, ¿verdad? Yo les mencionaba que esa roca estaba en una universidad en Wisconsin y que un grupo progresista de alumnos se sintieron ofendidos. ¿Por qué? Porque esa roca era un símbolo racista. Entonces, los de la universidad, las autoridades, tuvieron que quitar esa roca de ese lugar, pasarla para saber a dónde. Y a pesar de que para ellos, los de la universidad, para ellos en su mente, esa era una roca de mucho valor científico, porque según ellos, era una roca de más de 2 millones de años. Obviamente es porque en esa universidad, como en casi todas, aceptan ya como algo hecho la teoría de la evolución. Entonces, por eso es que para ellos no es ningún problema hablar de que esta roca tiene 2.000 millones de años y esto pasó hace no sé cuánto. Por eso fue, tal vez no lo dejé muy claro eso, que esa es la creencia de la universidad, ¿verdad? No es que así es la realidad. Los que creemos en Dios, en la creación, tal como nos lo menciona la Biblia, pues entendemos que la tierra y toda la creación solo tienen unos 10.000 a 15.000 años de haber sido creados. Dios es poderoso. Entonces, si aceptas de alguna manera, en algún dato, si aceptas que la tierra tiene millones de años, o algo en la tierra tiene millones de años, simplemente es que ya estás siendo influenciado por la educación progresista. ¿Así? Entonces, para que veas cómo podrías estar siendo influenciado y ni te diste cuenta. O sea, lees algún material y lo ves como normal, que diga ahí, esta roca o este fósil o esta situación tiene cientos de miles de millones de años. Y tú lo aceptas como que así es. Cuando estamos hablando de una teoría que tiene 162 años de existir y nunca ha sido ni va a poder ser comprobada. Ok, avancemos. Quiero que veamos otras muestras de lo que está pasando en el mundo. Yo les había mencionado, y es importante que lo recalque, aunque no le he dado mucho espacio aquí en esta serie, es que no dejemos de fijarnos qué cosas están pasando en la naturaleza. Que veamos la frecuencia, la intensidad de las cosas que están pasando. Hace poco habíamos mencionado de un terremoto en Alaska. Bueno, esta semana ahora es en Haití y casi del mismo grado de intensidad, 7.2. O sea,
El desastre en Haití es increíble, van más de 1000 muertos a la fecha, probablemente muchos más. Es una tragedia increíble. Y acaba de pasar la de Alaska, y ya hubo un temblor en Sudamérica en estos días también. Por otro lado, hay inundaciones serias en Japón. Aquí tenemos también una foto que nos muestra cosas que están pasando en Japón. Otra cosa reciente de esta semana es el caos político y las revueltas que están sucediendo en Afganistán, en donde los talibanes tomaron el poder. Ya se tomaron el poder. Lo peligroso de todo esto es que ellos son pro-terroristas. Ellos son, la misma gente de Al-Qaeda, la misma gente de las torres que derribaron las Torres Gemelas, es la misma gente. Entonces, ellos ya tomaron poder. El presidente de Afganistán se fue, huyó con toda su gente. Y qué pesar dan esas tomas que se ven. Incluso es impresionante la toma de ese avión que sale con gente de Afganistán guindada del avión, y que al poco tiempo de haber despegado se caen algunas personas del avión. Es impresionante cómo la gente está llena de miedo, huyendo. Los cristianos que estén en Afganistán, hay que orar por ellos en realidad. Puede traer repercusiones serias porque son enemigos de Estados Unidos y son enemigos de Israel. Y ya con el poder, pues, y encima tienen frontera con China, y China ha decidido apoyarlos, ayudarles en lo que sea para que se mantengan en el poder y con todos sus planes, pues tenemos que ponerle atención a qué va a pasar en estos días por venir a causa de que los talibanes tienen el poder en Afganistán. De paso, dentro de sus costumbres, los talibanes, que son bien radicales, con las mujeres son súper exageradamente estrictos. Entonces, digo yo, sería bueno ver qué pasa, a ver si las feministas se atreven a protestar o a dar alguna declaración, ¿verdad? Porque con las mujeres son increíblemente fuertes, radicales, anulan a la mujer, la venden como objeto sexual. Entonces, a ver si protestan contra ellos. Probablemente no va a haber ninguna protesta de ningún grupo feminista. ¿Por qué? Porque su agenda está centrada en contra del cristianismo. Los musulmanes, ahí hay que dejarlos tranquilos, ¿verdad? Ellos no les preocupan tanto y hasta les pueden tener temor. En Haití mataron al presidente, están con el terremoto ahora. En Líbano, si se meten a las noticias, van a ver que hay luchas tremendas por el pan, por el hambre que están teniendo, y se pelea la gente por la gasolina también. No hay que dejar de ver qué es lo que está pasando con China y Rusia desde el punto de vista político y económico. También estamos viendo incendios, pero de esos grandísimos, en Turquía, en Grecia, en Rusia, en Jerusalén, en Siberia, en el sur de Italia. Cosas que están pasando a nivel de la naturaleza. Hay que ponerle atención, a ver qué más cosas suceden en la naturaleza, en lo político, ¿verdad? Otras muestras de lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores de la influencia LGTB es que esta semana hubo una triste noticia, ¿verdad? Y es que el grupo LGTB ya hicieron que Robin, el compañero de Batman, pues resulta que ahora es bisexual. Como miran aquí en las fotos de esta noticia, ya Robin se volvió o sale del closet, lo sacaron ellos del closet como alguien bisexual. Hay una aplicación para celulares que se llama Duolingo, en donde uno aprende idiomas, y precisamente aquí hay un ejercicio, otro ejercicio más de Duolingo, en donde se ve a dos personajes femeninos hablando de I love you, yo te amo, yo quiero estar contigo en California. Entonces sale una tercera persona que es masculino y le dice pues que tengan una feliz luna de miel. En las clases de inglés de Duolingo, el concepto de un matrimonio de lesbianas.
En Puerto Rico, no hace mucho, hubo una mega marcha, pero una marcha increíble de una multitud, y esa marcha era contra la ideología de género. ¿Saben qué pasó? No salió la noticia en ningún medio de comunicación. Y era una marcha, aquí tienen unas fotos, pero en contraparte, 20 personas LGTB salieron a protestar y ¿saben qué? Los cubrieron, salieron en primera plana. Entonces, así de imparciales, de verídicos y de informativos son los medios de comunicación hoy en día, para que vayamos percibiendo esas cosas. Otra cosa bien interesante y verdad que uno lo deja, es cómo se está promocionando la pedofilia. Pedofilia es esa relación sexual, emocional, romántica de un adulto con un niño. Entonces, aquí vemos en esta foto donde salen varios hombres casi desnudos con un niñito. Entonces, esa es una promoción de pedofilia. Lo interesante es que si se pudieran ustedes fijar en la parte de abajo, quienes promueven esa celebración de la diversidad, dice ahí, entre todas esas figuritas que aparecen ahí, además de la corona de Holanda, aparece el logo de Amazon, el logo de Unilever. ¿Qué anda haciendo ahí Unilever? Pero es patrocinador de un evento a favor de la diversidad, y que la foto específicamente es a favor de la pedofilia. Por cierto, esta otra imagen ya salió hace un par de años tal vez, y entonces dice, el amor es amor. Miren cómo sale ahí, el amor es amor. Entonces, los segmentos abajo dice, no importa la raza, el otro extremo, no importa la religión, el amor es amor, pero en medio sale, no importa la edad, no importa la edad. Y ahí incluso sale bien claro que el varón tiene 36 años y la niña tiene 10 años. Es una promoción desde hace 2 años, aproximadamente un par de años, es un anuncio promocionando la pedofilia. Entonces, solo es de recordar, eso fue hace 2 años, solo es de recordar lo que enseñamos hace unas semanas de la ventana de Overton. Empiezan poco a poco a ir metiendo y metiendo hasta que llegue a un punto que la gente se sensibilice tanto que ya no lo vea tan malo. Al principio era impensable un hombre con una niñita. Después va a ir siendo... y después probablemente se le cambie el nombre a la pedofilia y le pongan algún otro nombre más bonito. Así funciona la ventana de Overton. Solo pónganle atención en estos 2-3 años que vienen. ¿Qué va a pasar con la pedofilia? También creo que todos jugamos con una aplicación o con un filtro que tenía Snapchat, todavía lo debe tener, en donde simplemente todos nos poníamos a jugar sin entender que nos estaban sensibilizando a lo trans. Entonces, un filtro que a los varones simplemente a ver cómo se miraba como mujer, a una mujer cómo se miraba como hombre. Y entonces nos reíamos. Mira cómo te ves, fueras una mujer bonita, ve qué hombre más serías. Pero en realidad eso es estar jugando. Nos pusieron a jugar con elementos trans, con fantasías trans. Otro dato, el papá de las famosas Kardashian, ¿verdad? Que se llama Caitlyn Jenner, ahora que se cambió, se operó y se hizo mujer, pues él, que dice que es ella, está promocionándose para llegar a ser gobernadora de ahí de California. Y eso nos hace pensar, cuando ya se meten en esa postura hacia lo político, nos hace pensar, de repente más de algún trans se le va a ocurrir, si no es a ella u otro, se le puede ocurrir, bueno, ¿y por qué no puedo yo correr para presidente? Podría suceder, ¿verdad? A cómo van las cosas. Entonces ahí ven ustedes esas fotos de cuando era hombre, cuando es mujer, y ahora su propaganda para ser gobernador en California. Otra cosa que ha sido muy
muy abundante últimamente durante la pandemia, ya existían desde antes, eran las teorías de conspiración. Solo quiero mencionar un poquito de esto. Porque durante la pandemia es que se han revuelto de diferentes tipos. Unas teorías de conspiración hablan de esto, otras hablan de lo otro, incluso algunas de ellas chocan en algún punto y tal vez no se fija la gente. Y yo sé que a nivel casi que mundial, muchos cristianos están creyendo en estas cosas. Lo importante de todas estas teorías es, ¿quiere Dios que tengas temor de lo que dicen esas teorías? Que tengas un temor en base a eso, temor, preocupación o ansiedad o cualquiera de esos sentimientos. ¿Querrá Dios que tengas eso? Supuestamente, por ejemplo, hablan de planes grandes para hacer morir a miles o a millones de personas alrededor del mundo. Bill Gates y otro montón de gente están involucrados en todo eso. Y algunas se mezclan con teorías, ¿verdad?, que tienen que ver específicamente con el virus. El asunto es qué tenemos que hacer con todas esas teorías. Cuando te mandan un artículo, cuando lo encontrás en YouTube o en las redes, ¿qué hacer? Dios tiene algo que decirnos. Me encontré un versículo que yo creo que debería de ser suficiente. Está en Isaías 8:12. Literalmente dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengan miedo. Ahí es Dios bien claro, bien tajante. Entonces, si miras videos o artículos que hasta parecen que están bien sustentados, que tienen evidencias y cosas así, y entonces te genera algún poquito de preocupación, de temor, tal vez no por ti, sino por otros, pero te genera alguna preocupación. Entonces yo te animo a leer todo el capítulo de Isaías 8. Yo solo leí el verso 12, pero lee todo el capítulo 8 de Isaías. ¿Por qué? Porque Dios no quiere. Oigan eso, pónganlo en mayúsculas. Dios no quiere que tengamos temor de las conspiraciones que ellos, la gente del mundo, aún cristianos, religiosos, mandan o andan mostrando. No le llames conspiración a lo que ellos le llaman conspiración, no temas. No lo digo yo, lo dice Isaías en el capítulo 8, lo dice Dios. Creo que debería ser suficiente para que lo consideráramos. Si fuera cierto, pongámosle, si fuera cierto que hay un plan tremendo, ¿verdad?, para matar millones de personas, es bueno que recordemos que solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Solo Dios, eso lo dice la Biblia. Entonces no hay grupo humano, por muy poderoso que sea, aún Satanás mismo, como hemos visto ahí en el libro de Job, no hay un grupo que pueda planear algo en contra de lo que Dios ya tiene planeado. Ya sea para el mundo, ya sea para una persona. Si Dios ya tiene el día de la muerte de fulano de tal, es este día, él no se va a morir antes, no se va a morir después. Si se muere el día que le tocaba, independientemente puede ser porque los de esos grupos poderosos hicieron algo, o porque se deslizó y se golpeó la cabeza, o porque lo atropelló un carro y se murió. No importa cómo. Ahora, si algo de todo eso es parte del cumplimiento de alguna de las profecías, entonces igualmente no la podemos evitar, no la podemos posponer, no deberíamos de verla de otra manera, como querer alterar, que no suceda, ¿verdad? Simplemente hacer lo que Dios manda, y es que confiamos en Él. No teman, dice, no teman. Isaías 8, entre muchos, pero ahí es bien específico. Entonces, sin temor, porque estoy confiando en Dios, no importa lo que esté planeando aquel grupo, aquellos allá, no importa. Yo voy a seguir confiando en Él y voy a seguir en la misión que Él me tiene. ¿Cuál es? Hacer discípulos. Porque igual yo no sé cuánto voy a vivir. ¿Cuándo es que me toca morir? No lo sé. Entonces, mientras llegue ese día, tengo que ponerle a hacer discípulos.
lo que hemos hablado de la ideología de género, del globalismo, de los progresistas, de la nueva izquierda, de los medios de comunicación, de todo eso, no son conspiraciones, son cosas que ya están pasando, la estamos viendo, que están ahí, es visible. Les hemos mostrado todas las fotos y artículos y declaraciones, etc. Entonces no nos confundamos esas cosas que sí están pasando con unas teorías de conspiración, no hay que confundirlas. Ok, hoy sí vamos a entrar entonces al tema del cristianismo progresista, ¿verdad? A medida que avancemos en este tema que vamos a hablar hoy, yo quiero que tengan en mente este versículo. Gálatas 1:8. Mas, dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es una palabra que significa sea maldito. O sea, estamos hablando de algo fuerte. Si alguien les anuncia otro evangelio, otras cosas diferentes, sea maldito. Sea maldito. ¿Y por qué lo refiere así Gálatas? Porque de todo lo feo o preocupante o peligroso que está pasando hoy en día, esto es lo más peligroso. Esto que vamos a hablar no es lo del LGTB, no es lo del aborto, no es lo de la izquierda, no es lo de los medios de comunicación, no es lo de la política, el socialismo. No es eso lo más delicado y lo más peligroso. Es el cristianismo progresista. No hay que dejarnos influenciar de nada que pudiera movernos hacia el cristianismo progresista y a otros evangelios, ¿verdad? Así que mucho ojo a eso, porque esto que vamos a ver hoy es lo más peligroso de todas las cosas que están pasando en Apocalipsis en tiempo real, de todo lo que está pasando en el mundo. Ahora, ¿qué es esto del cristianismo progresista? Bueno, para empezar, no vayas a creer que es que de repente vas pasando por algún lado, ¿verdad? Vas pasando por la Miraflores y de repente ves un rótulo en un edificio ahí y que dice Iglesia Progresista de la Miraflores. Eso no va a ocurrir. No es así la situación, ¿verdad? No se trata de una nueva denominación, no se trata de una secta nueva. Simplemente estamos hablando de otro caballo de Troya que se ha ido metiendo en las iglesias. En las iglesias dentro de lo que se llama cristianismo, es decir, sean de sana doctrina o sean de doctrinas equivocadas, sean de cualquier cosa que medio mundo conoce como cristiano, entonces ahí han metido el caballo de Troya del cristianismo progresista. Se trata de que han estado metiendo nuevos pensamientos o nuevas formas de ver el cristianismo y de tratar de ver de otra manera lo que dice la Biblia. La mayor influencia actualmente es en Estados Unidos, en Europa también, pero en realidad se puede percibir en todos lados. Aquí en Honduras se puede percibir y ya lo vamos a demostrar. Quiero poner de base que te recuerdes que lo que se está atacando hoy en día, y aún con este tema, es el cristianismo. Es al cristianismo, es a Dios, es a tu familia, a ti te están atacando. Entonces, por eso es importante que lo tengamos en mente. Es otro evangelio, es maldito y está tirando duro contra Dios, contra la palabra, contra el evangelio, contra mi familia, contra mi vida. Así de serio. Este tipo de cristianismo progresista es pariente de lo que antes se conocía como el cristianismo liberal. O sea, no es cristiano. Sus bases son peligrosas. ¿Por qué? Porque se trata de medias verdades. Si te dijera, esta camisa es amarillo fosforescente, claramente se ve que no. Pero cuando lleva una media verdad, un porcentaje de verdad y un porcentaje aún pequeño de mentira,
Entonces eso lo vuelve peligroso. Eso es lo que tiene el cristianismo progresista. Tiene algunas cosas que suenan verdad, ¿verdad? Al punto que la mayor parte de la gente de entrada no lo ven malo. Hasta bueno lo pueden ver. Hasta parece que es bueno. Entonces veamos algunas características. Una característica primera es reinterpretar la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que no tiene ningún error, desde la primera página hasta la última, no hay ningún error en sus originales especialmente, ¿verdad? Entonces absolutamente todo lo que dice acá es autoridad sobre nuestra vida. Mi vida está bajo la autoridad de la palabra. Esa es la postura de todo cristiano correcto, ortodoxo. Pero ya voy siendo un poquito progresista, ya voy siendo influenciado por el progresismo cuando no todo lo que dice la Biblia lo veo con autoridad sobre mí. O sea, esta parte de la Biblia no tiene autoridad sobre mi vida. Esto sí, pero esto no. Entonces, eso implica que esto es palabra de Dios, pero este pedacito no. Esto no es palabra de Dios. En la práctica, que así la ves, que este segmento, que este que está para acá, no es la palabra de Dios. Conscientemente, intencionalmente no sucede, pero hay diferentes grados. Por ejemplo, cuando alguien te dice, es que, y hay hasta cristianos lo han dicho, es que la Biblia es un libro humano, es hecho por hombres. Por lo tanto, algún error tiene, o lo dicen de un solo, tiene errores. Siempre que te digan, no, es que la Biblia fue escrita por hombres, tiene errores. Solo decirle, ¿cuáles? ¿Me los podés dar una listita, por favor? Yo los voy a ir a buscar después, pero me gustaría que me dieras a la lista. ¿Cuáles errores? Pero hay gente que te dice eso es por la influencia del progresismo. Otros te dicen, sí, yo sé que Pablo dice tal cosa, pero no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que... Y empiezas a expresar tu opinión de algo que está aquí en la Biblia. Y que dices que no estás de acuerdo, que tu opinión está en desacuerdo con lo que aquí dice. Cualquier cosa. Yo sé que Pablo dice, yo sé que Dios dice, yo sé que David dijo, yo sé que Pedro dice, pero, no sé, yo pienso que... influencia progresista. Un ejemplo común hoy en día son las pastoras. Las pastoras, aquí no salen, en ninguna parte de la Biblia salen pastoras, pero te empiezan a decir, no, lo que pasa es que no eran de ese tiempo, ¿verdad? Ahora sí se puede, pero en aquel tiempo, lo que pasa es que en aquel tiempo la cultura era machista, cuando dice ahí que la mujer no sé qué, no enseña, entonces no, eso se refería más bien a... Entonces empiezan a reinterpretar la Biblia para decir sí se puede. Aquí pareciera que dice que no, pero en realidad sí se puede. Lo mismo puede ser con el divorcio, lo mismo puede ser con el matrimonio gay, lo mismo puede ser con el aborto. O sea, hay hoy en día iglesias cristianas o hay cristianos, que dicen ser cristianos, que están a favor del aborto. O por lo menos de algunas situaciones en las que yo creo que ahí sí, no sé, me parece a mí que en una circunstancia así, por ejemplo, si pasa esto y esto y esto, yo creo que sí, yo creo que Dios permitiría el aborto en ese caso. Yo creo. Versus, ¿y qué dice aquí pues? ¿Qué dice Dios? Pues no importa, porque esa parte que Dios diga, que choca con lo que yo creo, no tiene autoridad sobre mi vida. Eso es influencia progresista, ¿verdad? Hoy en día a algunos no les gusta hablar del infierno, es más tratan de usar otra palabra en vez de la palabra infierno, sino que, no sé, empezamos a usar otras palabras para no ser tan ofensivos a los no creyentes, pero sin embargo el problema es que la palabra que está escrita acá es infierno, cuando se refiere al infierno. Y entonces se trata de decir, bueno, hay que reinterpretar la Biblia para que sea un poquito más amigable. Porque hoy la gente es muy sensible, se incomodan, se molestan si uno dice infierno o si dice la palabra pecado. Bueno, el famoso Joel Osteen trata de no usar la palabra pecado para no herir a nadie. Esa es influencia progresista,
¿verdad? En un predicador famosísimo. O por ejemplo, cuando sabes que la Biblia dice que ames a tu esposa, que la trates bien, o dice que respetes a tu esposo, que te sujetes a tu esposo, o cuando dice que tenemos que perdonar, o en otra parte cuando dice que hagamos discípulos, pero no le hago caso, entonces si yo no obedezco esos mandamientos, esas porciones de la Biblia, es que yo no veo a la Biblia, esos versículos con autoridad sobre mi vida. No los veo con autoridad sobre mi vida. Y eso quiere decir que ya he ido agarrando influencia progresista. O sea, aquí dice, ama a tu esposa. Pero yo digo, sí, porque vos, acá, y le grito a mi esposa y le hago mala cara y la trato mal. Entonces, ese versículo no tiene autoridad sobre mi vida. Dios no tiene autoridad sobre mi vida. O tratar mal a tu esposo y le, sí, que vos estás acá, y le chupa los dientes. Entonces, lo que Dios dice, ¿dónde queda? No tiene autoridad sobre tu vida. Dice aquí que hay que perdonar. Sí, pero es que lo que me hizo, yo no lo puedo. O sea que lo que Dios dice no es autoridad sobre tu vida. ¿Hace cuánto no haces discípulos? Es que Dios no es autoridad sobre tu vida. Él ha dicho algo, pero no tiene autoridad. ¿Ves qué sutil y clara es la influencia progresista? Entonces, de una manera sutil, muchos reinterpretamos la Biblia. Aquí dice que hay que perdonar, sí, pero empezamos a reinterpretarla para que signifique otra cosa, o que tiene otras variantes, o que hay condiciones y no sé qué, pero ya la interpretamos diferente. ¿Ok? 2. El cristianismo progresista se le da más valor a los sentimientos que a los hechos. Quiere decir que a las experiencias emocionales, personales, yo le doy más valor. El famosísimo de hoy en día, yo siento que ese yo siento tiene una autoridad casi de palabra de Dios. Y lo creemos, se viene a convertir en nuestra guía, no importando lo que Dios diga. Yo siento tal cosa y entonces eso me guía mi vida. Por lo tanto, tus sentimientos son tu autoridad. En los círculos pentecostales no es raro, sucede mucho de esto. Yo sentí, yo experimenté tal cosa, pero es que aquí dice, sí, pero es que yo lo viví, a mí me sucedió. Entonces, aunque no salga en la Biblia, para ellos tienen una autoridad divina, eso que experimentaron. También hay equivalentes, cuando alguien dice, no sé, ese verso de la Biblia no me suena, yo creo que no. ¿Verdad? O el famoso pensamiento, no sé, es que me cuesta creer que un Dios de amor mande a tanta gente al infierno. Hay gente que dice eso, que no pueden creer que un Dios tan lleno de amor pueda mandar a gente al infierno. Pero si aquí está, y no choca para nada con el amor de Dios. Siento atracción sexual de este tipo, ¿verdad? O sea que soy LGTB, soy gay, soy lesbiana, porque yo siento estas atracciones. No importa que Dios diga que yo soy hombre o que eres mujer, eso no importa, sino que yo me siento atraído, yo siento cosas y por lo tanto significa que yo soy, independientemente de lo que Dios diga. Eso es influencia del cristianismo progresista. Otra equivalente, esa mujer es la mujer de mi vida, aunque Dios ya me había dado a esta otra por esposa, pero es que esa no, aquella mujer es la mujer de mi vida, aunque Dios me haya dado a la otra, esa que es mi esposa. ¿A quién le está haciendo caso? A mis sentimientos, a mis experiencias, versus los hechos. Otra, yo soñé con tal cosa, y yo sé que Dios me dijo. Dios te dijo con un sueño o con una visión, pero y con la Biblia no te ha dicho nada, porque por donde Dios habla es por su Biblia, por su palabra. Pero aquí entra ese elemento progresista de le dice, denle atención, denle prioridad, denle autoridad a lo que sienten. No importa lo que le diga la Biblia, ustedes déjense llevar por lo que digan sus sentimientos. Lo que diga tu corazón, eso es.
influencia progresista. Lo mismo puede causar de que no le veamos nada de malo, en algunas enseñanzas de gente como Joel Osteen. Hay gente que me ha dicho, a mí me gusta Joel Osteen, es que da unos mensajes tan bonitos. Yo lo considero uno de mis pastores, me dijo una vez una señora. Joel Osteen, uno de sus pastores por internet. Y está también Oral Roberts, está Benny Hinn, ¿verdad? El hijo doctrinal de Oral Roberts, está Cash Luna, está Joyce Meyer en las mujeres. Por cierto, parece que, gracias a Dios, parece que Benny Hinn últimamente, como ya está muy viejito y ya podría morir, él está reaccionando y está rectificando su doctrina y se ha retirado de lo que es el Evangelio y la prosperidad. O sea que ojalá el hombre entienda y crea en la verdadera Evangelio de la salvación por gracia. Ojalá. Entonces, gente así, pensamientos así son influencia progresista o ellos la están usando, una de dos. 3. Otra característica es que Jesucristo es solo un modelo, no es Dios. Obviamente, como les digo, son cosas que no las dicen así con claridad, sino que simplemente ese es en la práctica que se dice eso. Y se habla, por ejemplo, que a Jesús hay que imitarlo, seguirlo, porque en realidad lo van mostrando como un gran maestro moral, pero en la práctica no se le trata como a Dios, como que Él es Dios. Y entonces lo vienen dejando casi al nivel de Mahatma Gandhi o de la Madre Teresa incluso. O sea, que si yo imito a Jesús, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no lo imito, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es igual, si yo imito en algunas cosas a Gandhi, pues qué bueno, pero si yo decido no imitar en nada a Gandhi, a mí no me va a pasar nada. No hay ningún problema. Entonces es cierto que Jesús es nuestro modelo. La Biblia habla de que lo imitemos a Jesucristo. ¿Por qué? Que lo imitemos teniendo claridad de que Él es Dios. Y que por lo tanto, si no lo imitamos, algo malo nos va a pasar. Esa es la diferencia. Por ejemplo, Él dice que perdonemos. Él dio el ejemplo de perdonar. Me perdonó a mí, nos perdonó a todos. Entonces, si yo no perdono, algo malo me va a pasar, ¿verdad? Él dice que hay que ser humildes. Él fue humilde, me dio el ejemplo de ser humilde. Entonces, si yo no soy humilde, me va a ir mal. Él dice que hay que decir la verdad. Él siempre dijo la verdad. Entonces, cuando yo no digo la verdad, algo malo va a pasar. Y así con todo lo demás, todo lo que Él dijo y todo lo que Él hizo, si yo no lo imito, algo me va a pasar. Y si Él dice, por ejemplo, que hagamos discípulos, Él nos dio el ejemplo, Él hizo discípulos, pero yo no lo imito y no me pongo a hacer discípulos, ¿qué significa? Que yo no lo veo como Dios. Lo veo como Dios, que hizo algo bueno, es un ejemplo, pero yo no voy a seguir su ejemplo. Entonces, aunque vos digas que Jesús es Dios, pero no lo imitas, entonces no lo estás tratando como Dios. Significa que tenés influencia progresista. Influencia progre, se dice hoy. Sos progre. Si tratás mal a tu cónyuge, que tratás mal a tu esposa, que lo que le dijimos hace un rato, sí, qué bueno, pero es que vos, si se dan aquellas agarradas, los dos, o uno de los dos es irrespetuoso con el otro, cuando Jesús dice que no, aquí dice que no la trate así, que no trates a tu esposo así. Entonces, ¿por qué lo tratás así o la tratás así si Dios dice que no? Dame una razón por la cual no obedeces a Jesús en tu relación con tu cónyuge. Dame una razón, una buena razón para no tratar a tu cónyuge bien, así como Dios dice. La única razón sería porque no ves a Dios como Dios. Eso que Él dijo, no hay autoridad sobre vos y no es tu Dios. Y en eso no lo vas a imitar. Ok, 4. Hay que afirmar a la gente en su potencial. No hay que ser negativo. Eso también no se dice directamente a veces,
pero ahí está, en el ambiente. Entonces, si crees, por ejemplo, a saber de dónde te vino esa idea, pero si tú crees que hay que hablarle a la gente solo cosas que le ayuden a desarrollarse, pero crees al mismo tiempo que no hay que estarle mencionando pecados o mensajes negativos, es que eres progre, sos progre. Pregunta, ¿es importante que la gente sepa que son pecadores? Es importante. Y es importante que decirles que ellos necesitan la salvación. Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si te quedas callado? Si no les decís eso. Lo que pasa es que tenés de progre. Sos progre, entonces. ¿Quieres que la gente oiga? O les decís principios de cómo mejorar en su matrimonio, cómo mejorar en sus finanzas, cómo salir de la depresión, etc. Ayudarles, ¿verdad? Pero a la carrerita le mencionás si acaso, el Evangelio. Eso es la influencia progre. Entonces no nos confundamos. La gente tiene potencial, pero solo en la gracia y después de haber confiado en Jesucristo. Sin Jesucristo esa gente no tiene potencial. Entonces no podemos empezar a trabajarles y desarrollar su potencial si no tienen a Cristo como su Salvador. Primero es lo primero. Una vez que tienen a Jesucristo y se agarran de la gracia, el potencial que tenemos en la gracia es bien alto. Entonces no nos confundamos, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, también hay varias canciones que le escribieron progresistas, ¿verdad? Solo mensajes positivos. El Evangelio de la Prosperidad viene influenciado por el progresismo. El famoso yo declaro, tú puedes, yo decreto. El movimiento de la fe es que si yo creo, lo creo en mi corazón, eso va a suceder. Todo eso es progresista. Media verdad, pero que trabaja en contra del cristianismo. Cuando de alguna manera crees que Jesucristo murió en la cruz para que seas feliz y exitoso, ¿qué sos? Progre, eso sos. O sea, yo soy cristiano, ¿y por qué me va mal? ¿Y por qué no soy feliz? ¿Y por qué todo me sale mal? O sea que, como sos cristiano, tenía que irte bien. Jesús murió en la cruz para que seas exitoso, para que tengas dinero, para que nunca te enfermes, para que todo te salga bien. ¿Para eso murió Cristo en la cruz? Esa es la influencia progresista. Uno, por ejemplo, hoy en día va a cualquier librería cristiana, por lo menos aquí en nuestra ciudad, y casi no encuentra literatura cristiana buena sobre el Evangelio, sobre doctrina básica. Hay unos cuantos libritos y a veces hay días, hay semanas que ni un libro. Todos son del Evangelio de la Prosperidad, de esto, del otro y de cosas bonitas, positivas. Otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, vos le decís a alguien, mira, no importa si vos pecas, siempre te vas a ir al cielo. O sea, no importa si vos pecas. Y se lo decís sin que haya necesidad de esa frase, y el tono con que se lo decís, en realidad es una frase que no aclara para nada la seguridad de la salvación. Eso no ayuda, no abona, no aclara, no está en la Biblia, ¿verdad? La seguridad de la salvación está en que Jesucristo hizo toda la obra perfecta y todos mis pecados están cubiertos. Ahora, si yo le digo, vos podés ir a pecar lo que vos querrás. O sea que yo puedo ir a hacer lo que yo quiera. Pues tenés que terminar de entender que existe también la disciplina de Dios. O tengo que decirle, sí, si vos pecás, así a sabiendas y queriéndolo hacer, alistate. Como hijo de Dios te tenés que alistar a una buena disciplinada de Dios, una revolcada, les digo yo. Entonces, porque hay que decirle toda la información, ¿no? Miren, Jesús no vino a esta vida para ayudarnos en la vida. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino, para salvar a los pecadores. Él vino a salvar, no vino a darme éxito, no vino a darme prosperidad, no vino a que yo fuera todo súper bien. No. Número 5, la última es
esa influencia del progresismo nos dice que importa más la relación con otros que con Dios. Miren esto. Si solo estás concentrado, tu cristianismo solo se concentra en ayudarle a otros con sus problemas relacionales, o si estás más interesado en tu relación con tu cónyuge, en buscar todo lo que la Biblia dice para que yo mejore con mi esposa, con mis hijos, o para enseñarle esto a aquel, para que con su matrimonio estén bien y en su vida estén felices, y en todas sus relaciones estén bien con sus hijos, con sus clientes. Aquí hay un montón de principios para que te vaya bien con tus clientes, pero no se ve ese mismo interés, esa intensidad mía de también, de que yo quiero que esa persona o yo mismo mejore mi relación con Dios. Si no se ve igual, eso es progresismo. Eso es progresismo. ¿Qué entonces? Trata de evaluar que la gente que te rodea, ¿qué te oyen hablar? ¿Qué consejos son los que le das para que ellos mejoren su vida? Y su relación con Dios queda un mensaje por ahí, allá, de vez en cuando. Influencia progresista. O cuando te quejas de que se te juzga, que se juzga mucho a la gente. Como hoy es malo, por la influencia del cristianismo progresista, hoy es malo decirle pecado al pecado, entonces no te gusta. Y esa palabra suena como a que me juzgan o que se está juzgando a la gente. Aquí en la iglesia juzgan a la gente. La semana pasada, voy a poner un ejemplo, yo dije que el homosexualismo es un pecado como los otros, como cualquier otro. Entonces, si te puso incómodo que yo mencionara eso, es que tenés influencia progresista ahí en tu cabeza, ¿verdad? En el cristianismo progresista es malo decirle pecado al aborto, a todas esas cosas del LGTB. Es malo decirle pecado al adulterio o a la avaricia. Decir que algo es pecado no es juzgar, sino que es decir lo que Dios dice. Hasta hay un mal concepto de lo que es juzgar. Si Dios dice que es malo, pues es malo. No hay otra manera de ver las cosas. Entonces, Isaías 5:20, que lo hemos estado mencionando, que dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Qué enseñanza también lleva implícita ese versículo? Pues que hay que decirle malo a lo malo y decirle bueno a lo bueno. Eso también es lo que está enseñando ahí Dios. Según Dios, eso es lo que hay que hacer, obviamente. A lo malo hay que decirle malo con gracia, no con dureza o con odio o con mala cara, qué sé yo, ¿verdad? La verdad con gracia. Jesús era así. Él crecía en estatura, en gracia y en verdad. Cuando la Biblia dice que no juzguemos, en realidad lo que está diciendo es que no supongamos, no nos imaginemos cosas, no acusemos sin una base objetiva, sino que tengamos paciencia, tengamos gracia para con esa persona, que pensemos lo mejor de esa persona. Entonces, cuando dice, hey, no juzguen, unos no juzguen, entonces, o unos a otros no se juzguen, está diciendo, hey, no estés pensando mal de que pensá con gracia, pensá lo mejor, tené paciencia, ¿verdad? No estés imaginando que de seguro anda aquello, es que yo sé que lo que hizo. Dios dice que no hagamos eso. Ok, eso es diferente. Y número 6, ver separado a Jesús de la iglesia. ¿Has oído la frase, me gusta Jesús, pero no la iglesia? No es rara esa frase, ¿verdad? Es progresista. Esa es progresista. Ver mal a la iglesia, criticar la iglesia, ver con mala actitud a la iglesia, pero al mismo tiempo decir, pero yo amo a Jesús. Jesús sí me cae bien. Miren, la iglesia es imperfecta, es cierto. La iglesia es imperfecta, pero recuerda, aún es la novia de Jesús. Así imperfecta, aún es la novia de Jesús. Y muy pronto será la esposa para siempre. Entonces, cuando criticamos a la iglesia, no la estamos viendo como la novia,
sino como una institución, como una organización, y al mismo tiempo la estamos viendo como algo opcional, como algo que no es necesario en nuestra vida. Exactamente así es que quiere el progresismo que veas la iglesia. Así es como el progresismo quiere que la veas. Quiere, en sus planes está que la iglesia desaparezca. Fíjense que el 12 de agosto, hace poquito, los ateos convocaron a un evento a las 2 de la tarde, creo que era, en donde todo el mundo iba a levantar el dedo de en medio hacia el cielo para insultar a Dios. Y la convocatoria, y no sé qué tan viral fue eso, pero ahí está la convocatoria en Facebook. Por cierto, Facebook no la consideró ofensiva, no la censuró, ahí la dejó, ¿verdad? Y dice ahí dentro de sus objetivos, además de insultar, es que el cristianismo desaparezca. Esa era la petición. Entonces, creer que la iglesia no es prioridad para Jesús, entonces para ti tampoco, eso es progresismo, eso es progre, ¿verdad? La iglesia no es algo que nosotros construimos. Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Es Él el que le está haciendo. Y si no te gusta la iglesia, es que no te gusta lo que Él está edificando, lo que Él está haciendo. ¿Ves? La influencia progresista. El progresismo también sucede cuando ves la iglesia solo con un propósito horizontal. La iglesia como una institución que es humana, hacia los humanos, que sirve para ayudar y servir a la gente. Entonces, se olvidan el progresismo de que la iglesia, su propósito real, principal, es vertical, es hacia Dios. No, el progresismo quiere que todos estemos viendo solo el nivel humano. Entonces la influencia, la voluntad del cristianismo progresista es que a la iglesia solo le guste, se mueva, tenga sus planes a un nivel de cosas sociales. Ayudar a los pobres, luchar por el racismo, apoyar a los LGTB. Hay diferentes niveles en que el cristianismo progresista ha metido esa influencia, ¿verdad? Algunos tal vez no llegan al apoyo LGTB, pero sí de que la iglesia debería de preocuparse más por los pobres. Por cierto, aquí vemos a John Miranda, que es el primer pastor gay en Colombia, de la iglesia metodista. ¿Quién iba a decirlo? Son cosas que están pasando. Ahora, te voy a hacer preguntas. ¿Quieres ver si tienes influencia progresista? Además de todas las cosas que he mencionado. Por ejemplo, algunas veces en los medios de comunicación, en la televisión, sale la Iglesia Católica con un pronunciamiento en contra de los políticos. Y si cuando estaba viendo eso, lo leíste, pensaste, ¡wow! ¡Qué bueno! Ay, ojalá nuestra iglesia sacara un pronunciamiento así. ¿Te pasó? Pregunta, ¿dónde dice en la Biblia que la iglesia debe pronunciarse en algo más que el Evangelio? Que la iglesia debe pronunciar algo más que el Evangelio. Pronunciamientos políticos sobre temas sociales. Si dice, es que la iglesia tiene que hacer algo, tiene que decir. ¿Qué pasa? Que la iglesia se ha quedado callada con todo lo que pasa. O sea, que tenía que hablar. Esa influencia progresista. Hasta te molesta que lo esté diciendo. Es influencia progresista. O de repente sale por ahí en las redes una noticia de que un pastor está usando los diezmos para ayudar a los pobres. Y dices, qué bien, ojalá lo hicieran a nosotros también. ¿Y en qué parte dice la Biblia que así es que se deben usar los diezmos? ¿En qué parte dice? Los progres dicen eso. Eso sí, sin duda, lo dicen. Agarran la mitad de algo, ¿verdad? Es cierto, hay que ayudar a los pobres. Sí, pero por encima de todo, no. Esa es la media verdad, con su dosis, así como aquel dosis de veneno. ¿Dónde habla la Biblia de esas cosas? O que la iglesia debe, como una obligación, debe de tener proyectos sociales. Debe de.
como una prioridad, al punto que, y algunas iglesias caen en eso, de tenerlo por encima, de dar el evangelio y de hacer discípulos. Muchas iglesias, en todos lados del mundo, ¿verdad? Pregunta, ¿te incomodaste esto último que he estado hablando? Lo hice intencionalmente, fíjense, intencionalmente programé decir estas cosas para mostrarte que existe la influencia progresista. Existe, con esas dosis sutiles que a saber dónde las captaste para reinterpretar la Biblia, reinterpretar el cristianismo y cambiar el cristianismo en algo más progresista, socialista, humanista. Llega un punto donde cuando tenemos mucha influencia progresista y de repente pasamos por Romanos 13 o alguien nos recuerda Romanos capítulo 13, que nos sujetemos a las autoridades y todas son puestas por Dios y todo lo que dice Romanos 13, no sé, no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? ¿Te ha pasado? ¿Verdad? Pero es la Biblia. Es la Biblia. Y lee el Nuevo Testamento especialmente y pregúntate. Y vas a ver que ni Jesús, ni Pablo, ni nadie en el Nuevo Testamento dijo algo. Ni siquiera un medio versículo en contra de Roma. Nada. Qué raro, ¿verdad? ¿O es que serían malos cristianos? Jesús, Pedro, Pablo y todos ellos. ¿Serían malos cristianos? No, lo que pasa es que no eran cristianos progresistas. Ni un micro versículo en contra de Roma. Cuando eso abundaba en Roma, en Israel, la corrupción que había en Israel de los publicanos, de los fariseos, las críticas eran por el aspecto espiritual. Entonces, por eso mismo, si de repente vemos a un cristiano con un político, pensamos, qué barbaridad, Jesús nunca andaría con ellos. Wow, Dios. Yo lo leí el otro día en una red. O sea, que aquí yo veo a Jesús con prostitutas, con publicanos, que eran los corruptos de su tiempo, con fariseos, lo veo a Jesús con guerrilleros, con gente humilde, con gente rica, con romanos, a Pablo lo veo con procónsules, con casi reyes, con líderes políticos. Jesús no andaría ¿con quién no andaría Jesús? Mostrámelo en la Biblia. ¿Con quién no andaría Jesús? Mira bien tu Biblia antes de responder. ¿Ves qué fácil? Qué fácil se ha ido metiendo el cristianismo progresista entre los cristianos de todo esto, de todo el mundo, de todo este lado occidental. La idea de los progresistas no es fortalecer el cristianismo, sino desaparecerlo. Cuidado, es un evangelio anatema, maldito. Es maldito, ni siquiera deberíamos de medio verlo con un poquito de aceptación. En resumen, el cristianismo progresista es de lo más peligroso que tenemos hoy en día. Más que cualquiera de las otras cosas que he mencionado todas estas semanas. ¿Por qué? Porque quiere que el cristianismo sea más un evangelio social y político en vez del evangelio espiritual. El infierno no importa para ellos, Dios no importa. ¿Por qué es peligroso también este cristianismo? Porque debilita a la iglesia y sus principios. ¿Y por qué? Porque la idea es producir cristianos desenfocados, malos cristianos. Miren, un cristiano progresista es de lo más alejado del plan de Dios para su vida. Si hay alguien, un cristiano, alejado del plan de Dios para su vida, es un cristiano influenciado por el cristianismo progresista, humanista. Miren, llevamos, creo que son 7 semanas ya, y apenas solo hemos visto algunas cosas a grandes rasgos. La próxima semana vamos a ver, ¿y qué con nosotros? ¿Cómo debemos de ser entonces cuando tenemos el rapto cada vez más cerca? Ese es nuestro tema de la próxima semana. Y recuerden,
Apocalipsis está desenvolviendo en tiempo real ante nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pido que sean cosas que nos ayuden a reflexionar y abrir los ojos, Señor. Que podamos ver esa influencia a nuestro alrededor que quiere que reinterpretemos tu palabra, Señor. Quiere que no veamos las cosas como tú las ves, como tú nos enseñas en tu palabra. Señor, que podamos identificar que esto que está pasando dentro del cristianismo en general es otro evangelio, Señor, y que trae esa maldición. Señor, que podamos verlo, no como algo ahí secundario, Señor, es algo súper importante y más grave de todas las cosas que están pasando. Esto es de lo más grave. Señor, que reaccionemos. Señor, que cada uno evalúe en dónde no estamos viendo la autoridad de tu palabra, en qué parte de nuestra vida no te estamos tratando como Dios, sino que te estamos tratando como ellos quieren que seamos. Señor, muéstranos en qué tenemos que cambiar. Usa este tiempo, usa todas estas pláticas que estamos teniendo. Es para tu gloria, Dios. Gracias porque todo nos hace ver que tu venida para recogernos está cada vez más cerca, Señor. El rapto cada vez más cerca. Y te vamos a ver, pero queremos llegar con las manos llenas. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hoy, más que en todas las reuniones anteriores, te quiero recalcar, mantente firme. No dejes que tambaleen lo que Dios nos enseña en su palabra. No dejes que te roben el cristianismo bíblico, el cristianismo genuino. No lo permitas. Hay tanto bombardeo. Yo solo toqué algunas maneras de que lo está haciendo hoy en día el cristianismo progresista. Mantente firme para Él. Maranata, el Señor ya viene pronto. Que Dios le bendiga. Tiene absoluta autoridad si tú le recibes, si tú crees en Él. Despierta, debes darte cuenta quién eres tú. Ya no eres extraño, estrellas resplandecientes. Mantente firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su poder. Fuerte, su poder no tiene comparación. Resplandeciente, que la luz que hay en ti. Alegre, canta sobre la victoria dada a ti. Cambio eterno, poder para ganar. Mantente firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su poder. Mantente firme en su amor. Ahora es la hora, firme en su poder.
eres tú.